Buen día, profesor. Mi nombre es Martínez Kevin Giovanni y voy a comenzar exponiendo acerca de la consolidación de los suelos del tema 6 de la competencia 6 de mecánica de suelos. Soy del equipo 3. Bueno, voy a comenzar. El objetivo de dicha presentación, en este caso, es efectuar una revisión crítica del fenómeno de lo que vendría siendo la consolidación de los suelos y en este caso comprender detalle a detalle cada paso y cada situación y cada componente que en este caso tienen sus usos y características efectuadas en diversos tipos de suelo. En este caso vamos a comenzar con el tema 1, distribuciones de presiones efectivas, neutras y totales. Para comenzar con este tema tenemos que tener en claro que la presión neutra se transmite a través del agua y entonces y por lo mismo requiere que haya continuidad de ella. El suelo debe estar claramente saturado, en este caso debe tener agua y en este caso la presión efectiva se transmite a través de entre las partículas. En este caso podemos dividir las presiones en dos tipos: aquellos que se transmiten directamente de grano a grano en el suelo y aquellos que actúan contra el fluido que llenan los poros del mismo. En este caso tenemos un diagrama, en este caso nos menciona natural, donde ocurre reducción y donde ocurre adición. Pasamos al tema 6.2, teoría de consolidación, analogía mecánica de Terzaghi. En este caso, Terzaghi propuso un modelo mecánico, en este caso un cilindro que tiene un orificio, en este caso en forma de pistón. En este caso consiste en un cilindro con un pistón sin fricción, el cual posee una perforación, en este caso como ya lo mencioné. Y dicho pistón se encuentra unido a un resorte y el cilindro en su superior está lleno de fluido. En este caso, como lo muestra la figura, en este caso nuestro esquema. El proceso comienza con la aplicación de la carga del valor P, en este caso en el diagrama. En la parte inferior, en la parte superior tenemos P, en este caso que es el valor de carga. En este primer instante el orificio que ya mencioné se encuentra cerrado y el resorte no tiene capacidad de deformarse. En consecuencia y obviamente no se ejerce ninguna fuerza. En este caso, en la segunda instancia se abre el orificio y se genera una gradiente de presiones. En este caso tenemos área del pistón entre el interior y el exterior del cilindro. En este caso lo que ocasiona es que el flujo de líquido hacia el exterior, y a medida de que el flujo sale, el resorte comienza a deformarse y por lo tanto comenzará a tomar una porción de la carga P. En este caso los fluidos que tengamos van a pasar hacia el exterior. En este caso la velocidad va a variar. La velocidad a la cual se transfiere la carga desde el fluido va a depender mucho del tamaño del orificio y de la viscosidad del fluido. En este caso los fluidos no tienen la misma viscosidad y por lo mismo la velocidad va a depender de acuerdo al fluido. Para entender mejor cómo varían las presiones dentro de un estrato de suelo ante la aplicación de una carga, durante el proceso de consolidación se analiza una batería de cilindros comunicados de acuerdo con el esquema de la figura. En este caso tenemos los cilindros, que en este caso se analiza una batería de cilindros. En este caso tenemos 4 cilindros. Pasamos a lo que es la prueba de consolidación unidimensional. En este caso, las relaciones entre los esfuerzos, las deformaciones y el tiempo varían de acuerdo al material. En este caso, en la mecánica de suelos, las deformaciones van a variar de acuerdo al tipo de material que tengamos y entre otras circunstancias. En este caso, si los materiales son muy elásticos o en este caso no son elásticos, y el tipo de esfuerzo y las deformaciones de acuerdo al tipo de material que tengamos. Las características esfuerzo, deformación, tiempo de un suelo dependerán no solo de su tipo de suelo, en este caso como ya lo mencioné, y su estado de consistencia.
sino también de la forma en que está cargado. En este caso, las presiones, las cargas que vamos a tener no serán las mismas siempre, ya que de acuerdo al tipo de construcción o del tipo de carga que se le vaya a aplicar al suelo va a depender el tipo de presión que ejerza, ya que en este caso puede ser una presión mayor a la que pueda soportar ese tipo del suelo, y por lo mismo las deformaciones van a ser más abrasivas. Y en este caso es necesario estudiar las características del suelo, en este caso sus componentes y en general los tipos de defectos o déficit que pudiera tener este tipo de suelos. En este caso es necesario estudiar, debido a que en general todos los suelos llegan a tener deformaciones, y en este caso si se le transmite una carga y esta no la puede soportar, llegan a tener deformaciones, las cuales pueden ser muy leves o se pueden llegar a notar demasiado. En este caso las deformaciones del suelo siempre van a ser, en este caso son debidas a la aplicación de una carga externa, en este caso de lo que es un peso o una carga. En este caso, ya que el volumen de sólidos es constante, por lo tanto dichas deformaciones son producto de la disminución de la relación de vacíos, como se muestra en la figura. En este caso, como todos sabemos, en la mecánica de suelos, los suelos siempre tienden a tener ¿cómo se llama? Relación de vacíos. En este caso, la relación de vacíos nos da a entender que tenemos orificios sin tener material. En este caso se le podría llamar como porosidad, aunque no sería tanto como la porosidad, pero en este caso tenemos vacíos, los cuales no están llenos como con otro material en otras partes. Entonces lo que se llega a hacer aplicando las cargas es que la parte del suelo se llega a comprimir, y por ende la relación de vacíos disminuye, y eso tiende a tener deformaciones. Ya por eso mismo aquí en la presentación podemos observar que al aplicar una tonelada a un material se deforma. ¿Por qué? Porque tenemos relación de vacíos y en este caso se comprimen. La consolidación no dimensional tiene las siguientes características. Se supone al suelo homogéneo, cohesivo y saturado. En este caso el flujo es unidimensional. La variación de volumen tiene su origen en la relajación del exceso de la presión de poros. Pasamos al tema 6.4, ecuación diferencial de la consolidación unidimensional. En este caso tenemos una ecuación y la cual vamos a tener que desintegrar y explicarla. En este caso la función de este tipo de ecuación nos trata de plantear y resolver lo que es correspondiente al proceso de consolidación que tiene lugar en una muestra del suelo colocada por el edómetro, sometida a presión que es instantáneamente incrementada. Cuando se estudió el flujo a través de un medio poroso, se establecieron dos condiciones. En este caso, la ley de Darcy la conocemos, que es la relación entre la filtración y gradiente hidráulico. También tenemos que se estableció la conservación de la masa, y en este caso la primera condición sigue siendo válida en este caso. Tenemos que ahora el suelo es deformable y la condición de conservación es que el flujo neto de agua a través de la suma en un tiempo no es nulo, sino que debe ser igual a la deformación volumétrica. En este caso tenemos un esquema de lo que vendría siendo la ecuación diferencial de la consolidación unidimensional. En este caso tenemos los factores que influyen en el tipo de consolidación. En este caso, en el proceso de consolidación de las partículas, depende mucho de la posición relativa de las partículas, esencialmente de las mismas.
así como el movimiento de las partículas que puede ocurrir en direcciones ya sea verticales o horizontales. Esa es la consolidación unidireccional o unidimensional. En el que los desplazamientos horizontales de la arcilla sean o no esencialmente nulos dependerán de varios factores, en este caso el estrato o arena de grava o de los materiales más rígidos, o si el estrato de arcilla, aun siendo más grueso, contiene gran cantidad de delgadas capas de arena. En este caso ocurre la deformación lateral de arcilla y se restringe tanto que puede despreciarse en comparación a los desplazamientos verticales. En este caso tenemos lo que vendría siendo la consolidación y tenemos un esquema y podemos observar que el agua comienza a drenar el volumen total y disminuye los granos, comienzan a tocar entre sí y por lo tanto generan tensiones de fricción, lo que equivale a decir que hay tensión efectiva. El agua sigue con presión y disminuyendo, por lo que la presión neutra es la menos a la presión aplicada. En este caso podemos observar el esquema que tenemos el material y entre ellos tenemos agua. Pasamos a lo que es determinación del 0%, 50% y 100%. En este caso el suelo puede presentar deformaciones permanentes o no por causa de las cargas que soportan. Las deformaciones puede ser elástica, plástica, elastoplástica y plastoelastoplástica. En este caso lo que ya habíamos mencionado, la consolidación es la reducción gradual del volumen del suelo por compresión debido a la aplicación de cargas estáticas, porque también puede darse por la pérdida de aire o agua por un ajuste de fábrica textural. En este caso podemos tomar como ejemplo lo que vendría siendo la Ciudad de México, que ya lo habíamos retomado en la clase, ya que la Ciudad de México está construida, como se mencionó, sobre agua, en este caso sobre los lagos. Y en este caso se podría decir que es una consolidación. ¿Por qué? Porque en este caso, como también ya nos menciona el concepto, es que hay pérdida de aire o agua. Y en este caso en la Ciudad de México, en particular en el centro, hay pérdida de agua, ya que de acuerdo a al tipo de hábitat donde se construyó, tenemos ahí una pérdida de agua. Y en este caso tenemos lo que es la consolidación. En este caso aplicaría más la pérdida de material, que es el agua, a comparación también de lo que vendría siendo la aplicación del volumen de alguna carga estática, aunque en combinación es lo que nos da la deformación o la consolidación de la Ciudad de México. Pasamos a lo que sería siendo la determinación de la carga de preconsolidación. En este caso es conocida en geotecnia como el esfuerzo máximo al que ha sido sometido el suelo en particular a lo largo de su historia geológica. En este caso es como la consolidación, pero en este caso se toma el esfuerzo máximo que ha sido sometido a lo largo de su historia, la carga más alta que haya podido resistir. Desde el punto de vista geotécnico, el esfuerzo de preconsolidación tiene una gran importancia porque separa deformaciones elásticas y reversibles en deformaciones inelásticas. En este caso, los factores que pueden determinar el origen de la preconsolidación del suelo se encuentran en los procesos geológicos asociados a las trayectorias de cargas iniciales. En este caso, pueden ser procesos posteriores a descargas causadas por procesos erosivos. En este caso, la remoción de algún material, de algún agente geológico. Y tenemos también lo que vendría siendo la desecación, procesos de pérdida de humedad, en este caso de materiales, con profundizaciones
del nivel freático y descargas antrópicas. En este caso que pueden ser excavaciones. La aplicación del método es así. En este caso tenemos lo que vendría siendo la gráfica y tenemos que utilizando la curva de consolidación de Casagrande y dibujar los datos del diagrama en un diagrama semilogarítmico de esfuerzo efectivo. El segundo punto es elegir el punto de máxima curvatura. En este caso el tercer punto es dibujar una línea horizontal. La cuarta es una línea tangente a la curva. Las 5, bisectar el ángulo formado por la línea horizontal en el punto número 2 y la línea tangente. Las 6, extender la porción recta de la curva de compresión virgen a gran tensión efectiva bajo relación de vacíos. El séptimo punto es el punto donde las líneas en la parte 5 y la parte 6 interceptan la presión de preconsolidación. Pasamos a lo que vendría siendo consolidación primaria de un estrato arcilloso y determinación de los coeficientes de compresibilidad, variación volumétrica unitaria, consolidación, permeabilidad y factor tiempo necesarios para el análisis de asentamientos. En este caso, en ese tema nos abarca lo ya mencionado. Tenemos lo que es la consolidación primaria. En este caso es cuando hay una carga sobre el suelo. En este caso también puede ser por la reducción del volumen que se deba a la expulsión del agua, como ya lo había mencionado, con ejemplo en la Ciudad de México. Tenemos coeficiente de variación volumétrica. En este caso expresa la compresibilidad del suelo relacionada con su volumen inicial. Tenemos coeficiente de consolidación y coeficiente de compresibilidad. El estudio general de la consolidación secundaria es la reducción del volumen de la masa del suelo por aplicación de una carga externa, en este caso como ya las mencionamos, después de que se había disipado completamente. Dicha reducción aplica meramente y es debida principalmente al ajuste de la estructura interna de la masa, de la mayor parte de los esfuerzos que han sido transferidos por el agua a los sólidos del suelo. En este caso la estructura está afectada directamente por los esfuerzos que han transferido las partículas del agua a los sólidos del suelo. Tenemos el estudio general de la consolidación secundaria. En este caso, como ya lo mencioné, es decir que después de la disipación total del exceso de la presión de poros de agua, en este caso es relacionada directamente con el agua, y tenemos cómo se calcula. Aquí tenemos nuestra fórmula. Y cuando se presenta la consolidación secundaria es un tema muy importante y se presenta al finalizar la consolidación primaria del suelo. La consolidación secundaria se da por el reajuste del esqueleto mineral luego de que la carga está casi soportada por este, no por el agua. Las estructuras continúan asentándose por algún tiempo debido a la carga aplicada. En este caso, este tipo de consolidación va directamente de la mano con lo que es el agua, con el exceso de presión de poros de agua. Entonces, llegamos a la conclusión que por lo tanto se puede concluir que a través de este resumen realizado acerca de la consolidación podemos nutrirnos de los temas y aprender lo que es la consolidación, ya que es un tema muy importante en la mecánica de suelos y además en la ingeniería civil, ya que es necesario saber el tipo de suelo donde estamos construyendo y los tipos de factores que pueden influir, ya que como ya se mencionó, al aplicar las cargas siempre va a existir una deformación, pero va a depender mucho del suelo, ya que los suelos no son iguales, y también las cargas, ya que si le aplicamos una carga estática a un suelo no va a tener el mismo comportamiento que otro suelo. Es por eso saber acerca de este tema, ya que es muy importante y más bien nos ayudará en nuestra vida profesional a futuro.